estamos enviando también de la manera arcaica, de la forma convencional y tradicional. ¿Cómo? A la antigüita, dijeron por ahí en alguna parte. Entonces les damos la bienvenida a todos los que están con nosotros hoy en Facebook a la manera de la embajada, con un fuerte, fuerte aplauso para ellos. Y queremos pedirles que compartan este servicio con sus amigos, con su familia, para que este servicio pueda ser multiplicado y muchos sean alcanzados por esta palabra. Recuerde, lo importante aquí es el mensaje, no el mensajero. Si usted pone su mirada en el mensajero, probablemente va a estar desilusionado en poco tiempo, porque el mensajero es muy poquito, pero el mensaje es muy fuerte. Entonces hay que poner el énfasis en el mensaje. Hoy el tema es: el poder es para poder. En el servicio pasado el tema venía en forma de pregunta: ¿el poder para qué? Hoy viene en tema de afirmación, en forma de afirmación. El poder es para poder. Y de eso se trata. Entonces, hoy tenemos algo de Biblia por ahí, pero primero vamos a desarrollar el tema de una forma más completa para luego ir a lo que es la palabra como tal, la Biblia como tal. En el mundo, familia, hay una polaridad, es decir, dos polos marcados en nuestra sociedad, en todo lo que usted pueda ver y notar. Esos dos polos son debilidad y fortaleza. Es una dualidad, y esa dualidad se deja ver en todos los ámbitos y en todas las cosas de nuestra vida. Entonces, hay débiles económicamente y hay fuertes económicamente. Hay débiles físicamente y hay débiles físicamente y fuertes físicamente. Hay débiles mentalmente y fuertes mentalmente. Hay personas débiles en fe y fuertes en la fe. Hay personas débiles en conocimiento y hay personas fuertes en conocimiento. Hay quizá débiles en voluntad y hay personas muy fuertes en la voluntad. Tienen una voluntad muy fuerte. Hay personas muy débiles de ánimo. Usted no les ve ánimo para nada. Y hay personas fuertes de ánimo. Eso se nota en el caminar de la persona. Personas que caminan escasamente, arrastran los pies. Y hay otros que van avanzando. Se nota la energía, la vitalidad. Son fuertes en ánimo. Hay personas débiles en espíritu y hay otras muy fuertes en espíritu. Son inquebrantables. No importa qué pase, ellos siguen adelante. Si se caen es para rebotar más alto. Si se caen vuelven y se levantan. Más demoran en caerse que en levantarse. Su espíritu es fuerte. O sea, esta dualidad se nota en todas partes. Hay personas muy fuertes para comunicar, hay personas muy débiles para comunicar. Hay fuertes para recibir y hay débiles para recibir. Entonces, todo esto lo digo porque al final de la hora debemos entender algo. ¿Dónde está la fuente de esa fortaleza? ¿Dónde está la fuente de la fortaleza? Le voy a decir algo que para mí es triste, que en algún punto todos podemos quizá estar ahí. Las personas solemos expresar lo que creemos y lo que sentimos a partir de lo que hablamos. Y es que hay personas que son débiles en poder y fuertes en poder. Y la persona débil en poder tendrá a flor de boca una palabra: no puedo. Siempre, no puedo. No puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo hacer aquello, no puedo entender esto, no, etcétera. Siempre es no puedo. Y no puedo es una de las frases más debilitantes que un ser humano pueda pronunciar. Porque el punto es que su mente cree lo que usted habla y usted habla lo que la mente cree. Y entonces cuando usted dice no puedo, se va levantando en usted una fortaleza. A eso le llama la Biblia fortalezas. Se va levantando una fortaleza en la que usted empieza a sentirse impedido. Y la persona que se siente impedida empieza a sentirse sin poder. Y entonces todo le va a quedar difícil. Todo se le va a agrandar. Cualquier reto que tenga en la vida se le va a agrandar. La persona empieza a sentirse muy pequeña frente a las circunstancias. Y quiero recordarle algo. A nosotros no nos define lo que pasa afuera. A nosotros nos define lo que pasa adentro. ¿Va conmigo? Es adentro lo que realmente va a definir no solamente
un momento, una circunstancia, sino tu vida entera, tu futuro, la relación que puedas tener con tus hijos. Todo lo que pueda pasar será definido por la manera como tú tomas lo que viene de afuera. Tú no controlas lo que viene de afuera, pero sí puedes controlar lo que está adentro. ¿Y cómo es la manera de controlarla? Entendiendo lo que está adentro. Hoy vamos a entender lo que está dentro de nosotros para que podamos darle rienda suelta, abrirle la puerta de una manera completa y que eso que está dentro de nosotros se pueda manifestar. Entonces, una pregunta: ¿dónde está la fuente de nuestro poder? Esto nos va a ir definiendo bastante en el camino. Para que nos respondamos esa pregunta de una manera correcta vamos a hacer varias preguntas para responder esa pregunta. ¿Dónde está la fuente de mi poder? Pregunta número 1 de respuesta a la pregunta anterior. ¿Quién es el único todopoderoso? Dios, ¿verdad? Dios. ¿Quién es el único que está presente en todas partes? A eso le llamamos omnipresente. ¿Quién es el único omnipresente? Dios. Al tiempo que está hoy aquí en cada uno de nuestros corazones, está también en muchísimas partes, en todas partes. ¿Quién es el único que todo lo sabe? Dios. Él es la fuente de nuestro poder. ¿Por qué lo decimos? Porque Él es ¿quién? Nuestro Padre. Esto es muy fuerte. He preguntado: ¿quién es el todopoderoso? ¿Quién es el omnipresente? ¿Quién es el omnisciente, el que todo lo sabe? Todos hemos estado de acuerdo en que es únicamente Dios, ¿verdad? Pero es que, familia, esta es la gran noticia del Evangelio. Ese Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ese Dios es nuestro Padre. No sé no sé dónde a predicar, no sé dónde está el eje de entendimiento aquí. Ese Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente es nuestro Padre. Perdónenme, aquí el punto es entender que eso está en mi ADN espiritual. Entonces ahí radica la fuente de todo nuestro poder. Porque es que mientras mi humanidad, mientras Pedro en la carne es muy, muy, muy débil, Pedro en el espíritu es absolutamente fuerte y poderoso. Cualquiera de nosotros en el espíritu es absolutamente fuerte y poderoso, porque ese es nuestro ADN espiritual. En la carne somos adámicos, en el espíritu somos Cristo, somos Dios. La escritura se lo define: el que se ha unido a Dios, un espíritu es con Él. Recuerde, yo solo le estoy recordando lo que está en la Biblia. Esto no es mi creación. La Biblia le dice: el que se ha unido a Dios, un espíritu es con Él. ¿Estamos, sí o no, gozando de un ADN espiritual de poder? Si a usted le hicieran una prueba hoy de ADN para encontrar la paternidad, ¿qué daría? ¿Que su papá es 90% padre suyo? ¿Verdad que no? ¿Qué le dirían? 99.99999% ese señor es su padre. Tú estás seguro. Ahora sé por qué camino así. Ahora sé por qué me expreso así. Ahora sé por qué tengo esas orejitas tan bonitas. ¿Por qué se ríen? Ahora sé de dónde viene todo el asunto, ¿no? Ahora sí puedo decir con gusto que soy González, reconocido, aprobado, autorizado. O puede que usted se dio cuenta justamente por esa manifestación de ser igualito a su padre, igualitico, que sí era hijo de su padre. Entonces ya no necesita prueba de ADN. Pero algunos de nosotros en lo espiritual parece que necesitáramos una prueba de ADN. ¿Y por qué? Porque todavía seguimos proclamando con nuestra declaración que no puedo. Cuando la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante aquí, familia, es entender nuestra debilidad humana
para poder movernos en sabiduría. Si yo no entiendo mi debilidad humana, voy a seguir tratando de moverme en esa debilidad y voy a seguir errando el camino. Voy a seguir dando palos de ciego, viendo a ver para dónde voy. Y por eso veo uno vidas que se mueven en círculo, no avanzan, porque todavía están tratando de moverse en su propia sabiduría. La sabiduría humana, ¿sabe cómo le llama la Biblia a esa sabiduría? Animal, terrenal y diabólica. Ouch. Aquí es como, ay, ¿me quiero seguir moviendo en la sabiduría animal, terrenal y diabólica? Ah, no, yo no sé usted, yo no. Y sé que aquí, yo sé que prácticamente ninguno. El día que entendamos esa nuestra debilidad y ese su poder, vamos a empezar a movernos de una manera distinta. Vamos a dejar de actuar por nuestra cuenta, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo opino, de acuerdo a lo que yo sé y conozco, y empezaré a moverme de acuerdo a lo que Él diga, de acuerdo a lo que Él sabe, de acuerdo a lo que Él me instruye. Y ese día, entonces empezarán mis cosas a funcionar de una manera distinta. Vamos ahora sí a ir a Biblia y vamos a 2 de Corintios 12, 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Si usted capta este mensaje en su espíritu, hoy saldrá de aquí una persona que habrá tomado una decisión concreta. Voy a dejar de moverme en mis fuerzas, voy a empezar a moverme en el poder de Dios. Se lo repito, la decisión debería ser: voy a dejar de moverme en mis fuerzas, voy a empezar a moverme en el poder de Dios. 2 de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho el Señor, recuerde, hablamos de Pablo, que tiene un aguijón en la carne, le ha pedido al Padre que se lo quite, pero y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Salud. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta es una enseñanza de una profundidad impresionante. Pablo ha dicho: yo quiero empezar a entender y a glorificarme de mi debilidad, a decir yo simplemente en la carne soy muy débil, en frente a todo y para todo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que sea el poder de Cristo quien actúa. Pablo ha dicho: yo voy a dejar de moverme en mi debilidad, porque he entendido que frente al gran poder del gran yo soy una hormiga. Ni siquiera hormiga atómica, hormiguita. Soy una hormiga, no, o sea, soy una brizna al viento. Eso es lo que ha entendido Pablo, y dice: me voy a gloriar en mi debilidad. Por eso Pablo era un varón que decía: de todos yo soy el más pequeño. Y a mí me gusta cuando Pablo habla así, porque yo puedo hablar así. Y se vuelven a reír, en fin. Pero de todos yo soy el más pequeño, eso decía él. Pablo sabía que en su carne era absolutamente débil. Y lo que ocurre con Pablo cuando la luz lo tumba, cuando en lugar de seguir por sus propias fuerzas a Damasco, tiene que ser llevado de la mano por otra persona a Damasco, sitio de conversión, sitio de entrega de poder. Y ahora allí Pablo, el gran Pablo, el que antes era el gran Pablo, que asolaba a la iglesia, que era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, que era el campeón de la fe para los judíos, el gran Pablo dice: ahora alguien me tiene que tomar de la mano y tengo que ir a tientas y no sé por dónde voy. Y entonces, pero ese era el gran Pablo, y es llevado a Damasco, y allí está 3 días completamente ciego, y sale de allí y empieza toda una correría para llevar a la gente el evangelio que le había sido dado en esos 3 días de ceguera. Pero en esos 3 días de ceguera entendió plenamente su debilidad. Eso fue lo que entendió Pablo. Algo que todos deberíamos entender y que la Biblia explica de manera constante una y otra vez. No es sabio vivir en mis propias fuerzas.
Eso es lo que entendió Pablo. No es sabio vivir en mis propias fuerzas. Me voy a gloriar en mis debilidades, pero no puedo vivir en mis propias fuerzas. Mi pregunta para usted el día de hoy es: si hay dos fuentes de poder, una muy alta, absolutamente poderosa, y una muy bajita, que poco alcanza, que poco puede, ¿en cuál fuente de poder quisiera moverse usted? Es el punto de donde estamos conectados. Estoy conectado a la fuente de poder que es Pedro, escasa, mínima. Han dicho, Pedro es una, vamos a hacer una analogía aquí. Pedro es una fuente de poder, de energía, de esas que venden en un almacén comercial, que alcanza para una emergencia, ¿sí? Que se le pone gasolina, se enciende y todo, y entonces, si en mi casa se fue la luz, el poder, es power, ¿verdad? En inglés se dice power, la luz, por 3 horas, pues esa me va a dar por 3 horas, pero trate de alumbrar su casa todo el tiempo, de darle energía al refrigerador todo el tiempo, con una unidad de esas, no le va a alcanzar. Simplemente llega a un punto donde no da más, sacó la mano. Pero además es que a esa fuente de poder usted le tiene que suministrar gasolina y tiene que estarla cuidando. Entonces, ¿por cuál fuerza quisiera usted moverse? ¿Por la de Dios o por la suya? Es una pregunta hasta necia, ¿verdad? ¿Por cuál fuente quisiera moverse? A eso en el español, no sé, en inglés se le llama una pregunta de perogrullo, es decir, necia, tonta, perogrullo. Vamos a mirar algunas escrituras, no me voy a detener en casi ninguna de ellas, pero solamente las vamos a mirar. Mateo 6:13. Mateo 6:13. Y esto dice allí la escritura. Y es la oración del Padre Nuestro que todos conocemos, pero dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ¿de quién es el poder? ¿En qué poder se quiere mover? ¿En el de él o en el suyo? Yo quiero moverme en ese poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mateo 22:29. Y es una seguidilla de palabra para poder decantar bien el tema. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas no podemos ignorar para no estar en error: la escritura y el poder de Dios. Entre otras cosas, porque en todo lo que eso que llamamos escritura es palabra de Dios, y el poder de Dios se expresa mediante su palabra. Esto está muy conectado, muy conectado. Erráis. Ahora, conectado con el tema, ¿quiere usted seguir errando? Siga ignorando la escritura, porque al ignorar la escritura estará usted ignorando el poder de Dios. Ahora vamos a Marcos 5:30. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta es la mujer con el flujo de sangre que se ha levantado para tocarlo, porque ya sabía internamente, tenía la revelación, la iluminación de que si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería libre de este azote, dijo ella. Lo tocó y entonces poder salió de él. Pero recuerde, ese poder estaba en Jesús. Y ese mismo poder está en cada uno de nosotros hoy día. Por eso he dicho que la religión hierra, falla garrafalmente al instruir a las personas a que, hey, tú puedes tener esa fe que tuvo la mujer del flujo de sangre. Levántate para que toques el manto del maestro. No, tú tienes hoy al maestro viviendo en ti. Tú deberías tener la capacidad de cuando alguien te toque, poder salga de ti, porque ese poder está en ti. Y entonces alguien puede ser sanado y puede decir, alguien me tocó y alguien sanó aquí. Son dos lenguajes distintos, absolutamente distintos, pero es que el primero
Desarrolla la fe de la mujer del flujo de sangre. El primero inutiliza el poder que ya está en ti. Es que, entiéndeme, tú no estás aspirando a que el Espíritu Santo viva en ti, ya lo tienes. Si has creído en Cristo, si has declarado a Cristo como el Señor de tu vida, tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y en ese Espíritu era que se movía Jesús, y ese Espíritu fue ese fue el poder que salió de Jesús en ese momento. Pero seguimos. Lucas 4:36. Lucas 4, versículo 36. Y estaban, dice allí, todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y ese es el poder que tenemos nosotros los hijos de Dios. Poder sobre potestades, principados, poder. De nuevo, el punto es que no lo creemos, y como no lo creemos, pensamos que es más sabio andar en mis propias fuerzas. Vaya por favor a Lucas 24, 49. 24, versículo 49. ¿Y qué dice allí? He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué ocurrió allí? ¿Recuerdan a qué se refería? Esto es el consejo un poquito antes de Pentecostés, un poquito antes de que bajara sobre ellos el Espíritu Santo repartido como el lenguas de fuego. ¿Qué recibieron? Poder. Esa fue la gran promesa de Cristo antes de irse. Ellos recibirían poder. Pero eso no era solamente para los 12 discípulos que estaban allí. No era para los apóstoles que estaban allí. Ese poder viene para la iglesia. Está hoy día en la iglesia. Lo tenemos. Somos receptores, vasijas de ese poder. Pero como la religión ha hecho un trabajo fenomenal en negar el poder de Dios en los hijos, primero negándoles la identidad de hijos, luego negándoles la identidad de santos, haciéndoles creer que son pecadores. Entonces, en lugar de hijos con poder, hay creyentes pecadores, creyentes en pecado. Una de dos: o uno considera un hecho que la sangre del Cordero limpia todo pecado, que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo considera un hecho y uno va a Él y se limpia con esa sangre, hace ese tema espiritual y entiende, y uno se hace creyente poderoso en el poder de la sangre, y ahora uno se pone bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad del Padre, bajo su cuidado, y entiende que es que entender Romanos es impresionante. O sea, a los que antes conoció, a esos predestinó, a los que predestinó también justificó, a los que justificó también santificó, y a estos glorificó. Si uno no entiende eso, o lo entiende y camina en eso, o cree que eso es para otros, y entonces se quedan medias en el camino, porque entonces no sé si me conoció o me justificó apenas. Es que el proceso en Cristo fue completo. A nuestra alma hay que notificarla de ese proceso. A nuestra alma hay que decirle: hey, tú eres parte de un cuerpo integral, ya, de un ser integral ya completo. Por eso la Escritura dice: ya vosotros estáis completos en Cristo. Esa es la notificación que hay que dar al alma. Porque mientras el alma no se notifique, entonces no hay poder ninguno. Aunque está ahí, pero está apagado. Si yo voy allá y apago el switch de aquí, pues la luz se va. Y a muchos les tienen apagado el switch por la religión. A muchos les han dicho: no, usted no, el pastor sí, pero usted no. A muchos les han hecho creer que es cierto número de ungidos, ciertas personas que van por ahí, que no deberían caminar sino flotar, que son los que detentan el poder. No toda la iglesia tiene el poder. Toda la iglesia tiene el poder.
en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder de Dios. Ahora vamos a Hechos 10, perdón, dijimos Hechos 10:38, ¿verdad? Perdón, Lucas 24:49, ya lo pasamos, Hechos 10:38. Vamos a Hechos 10:38, por favor. ¿Está ahí? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice? ¿Que fue ungido de qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Es que Espíritu Santo y poder van de la mano. No hay, todo el poder de Dios está manifestado a través del Espíritu Santo. Todo el poder de Dios radica en el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién se movió en Génesis para auscultar lo que había ahí? El Espíritu Santo. Y él informó, y con ese poder se empezó a organizar la creación. Entonces, estar ausentes del entendimiento del poder que hay en nosotros es lo que hace iglesias cortas en operatividad, cortas en alcance. Y cuando le digo alcance no es cuántas almas. Cuando le digo alcance es lo que puede hacer la iglesia en la sociedad. Porque la iglesia está llamada a transformar la sociedad, a cambiarla. La iglesia tiene que empezar a desarrollar una propuesta, déjeme hablar en términos muy actuales, una propuesta disruptiva, una propuesta única, distinta. Este es el tiempo para la iglesia que entiende el nuevo pacto. Ese es el tiempo para la iglesia que entiende el poder de Dios habitándole. Ese es el tiempo para la iglesia que abre los ojos del entendimiento y dice, ya no más de creerme un pecador, ahora me tengo que saber como el Hijo de Dios, donde el poder del Espíritu Santo vive, habita y a partir del cual se mueve. Ese es el tiempo de esa iglesia. Y dale gracias a Dios porque te tiene plantado en una iglesia donde entendemos perfectamente ese mensaje, esa misión y esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, pero cada uno de nosotros tiene que tomarse esa responsabilidad a pecho, en serio, de una manera disciplinada. No podemos seguir pensando aquí que es que yo voy a una iglesia. Usted no va a una iglesia, usted es la iglesia. Y la iglesia es para que haga, la iglesia tiene poder. ¿Poder para qué? Para poder. Las escuelas están enseñando porquerías. Nuestros hijos están siendo víctimas de persecución de parte de un sistema. Los persigue para atraparlos, los persigue para quitárselo a usted de las manos. Entienda algo, si usted desecha este mensaje, más tarde o más temprano se va a estar arrepintiendo, porque sus hijos un buen día le van a estar diciendo, a mí no me mandas. A mí no me mandas. Sin tener ni siquiera la mayoría de edad para decirlo, le van a estar diciendo, no, conmigo no, me quiero ir de la casa. Los hijos le van a estar haciendo a usted pataleta. Los hijos van a estar consumidos por la sociedad. Un buen día, más tarde o más temprano, de repente le llega el niño a decirle, me quiero operar para hacerme mujer. ¿Cómo? Porque no se dio cuenta usted lo que estaba pasando con sus hijos. Porque en ellos lo único que hubo es, vamos a la iglesia obligadamente. Hasta que tenga 18 años usted sigue yendo a la iglesia conmigo. Espéreme. No se trata de obligarlos a ir. Se trata de mostrarles en la casa la iglesia el poder de Dios, el poder en oración, el poder en sujeción. Se trata de mostrarle que tú como padre estás completamente sujeto al Padre de gloria. Se trata de mostrarle que tú como madre estás sujeta completamente también y que los diseños se cumplen. Por eso la sociedad está como está, porque la iglesia no ha entendido su misión, no ha entendido para qué fue llamada, no ha entendido cuál es el papel a la que fue llamada. Y Hechos 20:32. Hechos 20:32. Ya vamos
agotando el tema. Hechos 20:32 nos habla de la siguiente forma. ¿Está ahí? Y ahora dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora hablamos de otras cosas. Ahora hablamos de herencia. En 14 años de pastorado, ya prácticamente 15, 14 y medio. ¿Y cuántas horas? Esto me ha impresionado. Hay personas que tienen la iglesia por deporte. Hay personas que tienen venir a congregarse cuando no hay nada más que hacer. Cuando, bueno, pues hoy voy, ya llevo como unos 5 meses sin ir, voy a ir. Hay personas que todavía se consideran parte de la congregación, parte de la iglesia, pero nunca se congregan. Viven en un engaño sutil. Están consumidos, están en el fogón que le prendieron al sapo para cocinarlo, en zona de comodidad y de confort. Y creen que eso está bien. ¿Qué están haciendo ellos? Viviendo en sus propias fuerzas, desechando la escritura y el poder de Dios. Creen saber más. El día que el sistema que sientan que el fogón está ardiendo, wow, van a ir a una congregación. No sé si esta, no sé si otra, pero van a ir. Porque tomamos a Dios como un cajero automático. Voy cuando el cash se acabó. Voy cuando el cash se acabó. Y sé que ahí habrá. Pero algunas veces nos olvidamos que para que ese cajero automático arroje algo, una vez que le pongo mi tarjeta y mi clave, debo haber depositado algo en ese cajero automático. Pero seguir viviendo en nuestras propias fuerzas es necio. Es necio. Las personas que no se congregan habitualmente, con esto no le estoy poniendo ninguna carga al que de cuando en cuando, un cierto domingo, no pueda venir. Eso es perfectamente entendible. De hecho, yo recomiendo que usted se tome quizá un día, un domingo cada 2 meses, qué sé yo, para compartir en familia, para relajarse, para que usted también sienta la necesidad de la palabra misma. Pero cuando venir es la excepción a la regla y no la regla, entonces estamos en problemas. Porque empezamos a vivir en nuestras propias fuerzas, porque creemos que yo me las sé todas, que yo soy más capaz de Dios, etcétera, etcétera. Porque hierro ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces empiezo a vivir en mi propio poder. Es que la escritura lo explica, ahora vamos a ver el texto, pero lo voy a decir. El mundo que nos rodea, todo el mundo, nos habla del poder de Dios. Mira un insecto, ese insecto le habla del poder de Dios. Mira un árbol, ese árbol le habla del poder de Dios. Mira un río correr o un río secarse, ese río le habla del poder de Dios. Mira una madre en embarazo y cómo va cambiando su cuerpo, eso le habla del poder de Dios. Todo en la naturaleza, todo en la vida me habla del poder de Dios. Veo un rascacielos, me habla del poder de Dios. Veo grandes avenidas, me hablan del poder de Dios. Pero olvidamos, es que vemos todo eso, pero olvidamos que eso fue hecho por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Y nos negamos a movernos en ese poder. Quiero seguir moviéndome en mi propio poder. Y ahí el problema. Romanos 1:20, para cerrar. Romanos 1:20. Y dice allí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, el poder de Dios, su deidad, su capacidad creativa, se puede ver simplemente mirando afuera. Cuando yo veo a uno de mis hermanos, eso me habla del poder de Dios. No solamente porque lo puso a
a crecer en el vientre de una madre y le dio nacimiento y le dio vida y etcétera, etcétera, sino porque hoy día usted es hermano. Es decir, está en el evangelio, le creyó a Dios. Eso me habla del poder de Dios. Todo a mí me habla del poder de Dios. Pero el problema es cuando yo solamente veo lo de afuera y no veo lo invisible de su poder. ¿Sí? O sea, se lo repito, porque las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo no tengo excusa de decir, pero ¿y yo por qué voy a creer en Dios? Hey, estoy viendo el mundo moverse, estoy viendo el pájaro volar, la ballena parir en medio del agua, estoy viendo las estrellas que brillan, el sol que sale cada mañana, la luna que sale cada noche. Estoy viendo todo eso y todavía me atrevo a negar el poder de Dios. Hey, yo estoy viendo las cosas visibles, pero no veo las invisibles, el poder de Dios detrás de eso. Y dice allí, de manera que no tienen excusa. Pero si a ti te parece que tienes excusa, entonces sigue viviendo en tus propias fuerzas. A ti que eres hijo, te digo, aprende a sujetarte al Padre. Aprende a sujetarte al Padre. Hoy es día del Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo vamos a celebrar? ¿Usted va a celebrarle hoy? ¿Va a llegar allá con un regalo? Hola papá, felicidad. ¿O cómo lo va a celebrar usted? En obediencia al Padre. Todos los días. Diciéndole, Padre, entiendo que tú sabes más que yo. Entiendo que tú sabes más que yo. Si ese es el mensaje para el Padre va a sentirse agradado. Un padre al que el hijo le obedece, le respeta, le ama, entiende que él sabe más que el hijo y se plega a lo que el padre dice. Y dice, por alguna razón este hombre está ahí, aprendido, ha tenido experiencias, le voy a creer para ver hacia dónde me lleva. Ese padre dice, wow, yo me estoy complacido con ese hijo. Pero nosotros todos como hijos de Dios no celebramos al Padre. No lo celebramos. Porque el Padre dice, congréguese, y uno dice, cuando a mí se me dé la gana, cuando yo pueda. El Padre dice, ama a su esposa. Es que ese Dios no sabe la esposa que yo tengo. Mujer, respeta a tu marido. Es que ese indio no se lo merece. Y eso es muy colombiano, ¿verdad? Ese indio no se lo merece. El Padre dice, diezma. Y uno dice, no, yo le doy el dinero a los pobres. Vaya, dígale a la IARES que usted no va a pagar impuestos, porque ahora le va a dar el dinero a los pobres. A ver qué le dice la IARES. No, yo voy a usar el dinero de los impuestos para usarlo como yo quiera. A ver qué le dice la IARES. El Padre dice, y usted piensa y piensa y piensa, creyendo saber más que el Padre. Y un buen día, el Padre le dice, hijito, parece que tú estás listo para vivir por tus propios medios. Dale, dale. Empieza a ver hasta dónde llegas. Hijo que verdaderamente ame a su padre, es hijo que se plega a la voluntad del Padre, que entiende que, hombre, si tiene más años, más experiencia y todo lo demás, pero eso es lo natural. Ahora, ¿qué diremos nosotros del Padre de Gloria? ¿Qué diremos de Dios? ¿Será que hay alguna forma que usted y yo sepamos más que Dios? Ahora entiende que vivir en sus fuerzas es necio, lo más necio que puede ser una persona en su vida. Tú puedes pensar que tú sabes manejar tu negocio. Tú puedes pensar que tú sabes manejar tu esposa, tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera, sin la ayuda de Dios. Ojalá y eso es correcto. Pero no quiero estar ahí el día que Dios te pruebe que eso no es cierto, que está mal. Hablar de poder, familia, el poder es para poder. Y hablar de poder es hablar del Espíritu Santo. Así que no podemos reducir el poder del Espíritu Santo a 5 minutos, y esto es lo que ha hecho la religión por años, por siglos si quiere. A 5 minutos después de un servicio donde le dicen pase aquí, le ponen música de piano como la que está sonando, muy bella por lo demás, gracias Maraya, pero lo dicen ahí y empiezan a orar, y entonces todo el ambiente va orientado a que usted sienta que ahí está el Espíritu Santo, que este es momento de visitación, que uy, qué bonito, qué hermoso sintió. Y usted llora, usted se compunge, usted saca moco y baba, y usted hasta puede caerse porque el pastor lo sopló, lo tocó o lo empujó. Se cayó. Y ahí caído
La música sigue y el ambiente lo enardece y todo lo demás, y usted de repente tiembla y usted sentí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se tiene que sentir, el Espíritu Santo tiene que obrar en ti todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, porque de lo contrario no es el Espíritu Santo, serán tus emociones, y tus emociones no van a cambiarte, tus emociones no transforman tu vida, tus emociones no te dan un futuro bueno, tus emociones te hacen víctima, presa de emociones de un ambiente enrarecido que quizá, entre otras cosas, puede ser creado para manipulación. Pero tú decides. O te mueves en el poder del Espíritu Santo que está en ti, radica en ti, vive en ti, o te mueves por tu propia ley, en tu propia fuente de poder. Esa será tu decisión. Yo solo vine a decirte hoy, el poder es para poder. Nunca jamás salga de tu boca la palabra no puedo. Cámbiala, todavía no sé, lo seguiré intentando, no me ha salido todavía, pero no vuelvas a decir no puedo. Eso es que te inutiliza. ¿Saben lo que yo he aprendido a cocinar en mi mente? Si no sabes, te enseño. Si no pudieras, te ayudo. Pero si no quieres, no tengo nada que hacer contigo. Next. Ya estuvo. Porque no quieres, no hay voluntad. Pobres, débiles de voluntad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Ahora vamos a considerarnos nosotros. Por eso, cuando nos empecemos a considerar nosotros débiles, Pedro débil, Armando débil, Adriana débil, Gabriel débil, débiles en la carne, débiles, supremamente débiles, inútiles por lo demás, empezaremos a lograr que el poder del repose sobre nosotros, que venga sobre nosotros. Él dice que mi poder, lo hemos leído hoy, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder no se perfecciona sobre tu poder. No, yo no te voy a hacer más poderoso. Yo necesito que tú te entiendas absolutamente débil, absolutamente inútil. Sin mí no puedes, dice el Señor. Y eso es lo que yo tengo que entender, que sin Él no puedo. Pero sin Él, pero en Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a empezar a declarar, todo lo puedo. Familias, este mensaje te ha edificado. Yo espero que hagas algo con él. Porque no se trata de si lo oíste, te emocionó, te gustó. Se trata de qué vas a hacer con él. Este mensaje romperá con enfermedad en tu vida. Este mensaje romperá con inutilidad. Este mensaje romperá con el no puedo. Este mensaje romperá con incapacidad. Este mensaje romperá con pobreza, con ataduras, con ligaduras. Romperá con cultura inapropiada. Pero este mensaje romperá con algo en el momento mismo en que tú lo adoptes y digas, yo voy a hacer algo con él. Algo con él. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Empieza a moverse ahora mismo. Pero es porque has entendido que ya no voy a esperar que se mueva en una congregación a ver si me visitó. El Espíritu Santo no te visita, Él te habita. Te habita, de por Dios, entiéndelo de esa manera. Un Espíritu Santo que te habita es un Espíritu Santo que te da poder, no por 5 minutos en una iglesia. El Espíritu Santo no viene para tumbarte. El Espíritu Santo viene para levantarte, para edificarte, para darte poder. Entendamos esa parte y a partir de ahí cambiaremos toda nuestra vida. Deja de declarar pobreza, incapacidad, tristeza, falta de. Empieza a cultivar en tu vida las cosas bellas que te puede dar el Espíritu Santo. Empieza a desarrollar una mejor relación con tu esposa, porque sí se puede, en el poder de Dios, en el poder de la comunicación. Empieza a desarrollar una mejor relación con tu padre y madre, porque sí se puede. Una mejor relación con tus hijos, porque se puede, sí se puede. Empieza a pensar en grande. El Espíritu Santo activará ideas en ti. La palabra dice que de qué sirve que el constructor construya la casa o el velador vele la casa, si al final de la hora Dios dará a sus hijos las riquezas mientras duermen. Es que mientras duermen sueños vendrán a ti. Pero empieza a considerar moverte bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de su Espíritu, no bajo tus fuerzas. Tus fuerzas son muy poquitas, tus fuerzas no alcanzan para nada. Media hora, un soplo, un suspiro y tu fuerza se acabó. Con el poder del Espíritu Santo vas a seguir caminando, vas a seguir avanzando y vas a tener un paso arrasador, y vas a tener un paso triunfante, y vas a tener un paso que aplaste circunstancias que hasta ahora considerabas imposibles de aplastar. Vamos a ponernos de pie, familia, vamos a orar en Cristo Jesús. Amado Padre, hoy te damos gracias, Dios poderoso, Dios eterno.
Hoy hemos entendido y aprendido, Señor, que si nos movemos en nuestras fuerzas, poco podremos. Pero en tus fuerzas todo podemos. Con tu poder todo podemos, Señor. Es que tú eres el Dios todopoderoso y nos habitas y eres nuestro Padre, y en nuestras venas espirituales está tu ADN, el ADN del gran yo soy, del Todopoderoso. Por eso ahora declaramos: yo soy salud perfecta, yo soy paz, yo soy armonía, yo soy buenaventuranza, yo soy poder en Cristo Jesús. Yo soy. Te damos, Padre, gracias.